Durante un partido de fútbol, mi hija me arrojó cerveza y gritó, «No eres nadie». Pero entonces la cerveza me golpeó la cara antes de que siquiera me diera cuenta de que ella la había lanzado. Fría y pegajosa, amarga mí. Corría por el cabello y se deslizaba por el cuello del abrigo mientras la multitud a nuestro alrededor estallaba, entre risas y gritos de asombro. No me movie, me quid Ali, inmóvil, observando a mi hija, mi única hija, mirarme con desprecio, como si fuera una extraña que le había arruinado el día. A las luces del estadio lo hacían todo demasiado brillante. El césped verde resplandecía bajo los reflectores y el aire olía a sudor, papas fritas y cerveza derramada. Aún podía oír a los comentaristas gritar por los altavoces, sus voces mezclándose con los cánticos y los silbidos, pero lo único en lo que podía concentrarme era en su voz, la du mi ya afilada como una cuchilla. «No eres nadie, mamá», gritó, lo bastante fuerte para que todos a nuestro alrededor la oyeran. Nadie. Esa palabra me atravesó de una forma que ninguna bofetada podría hacerlo en su novio, un chico universitario con una sonrisa pegada al rostro. Se rió. Y también lo hicieron algunos de sus amigos. Me miraban como si fuera el chiste cruel de la noche. Podía sentir cientos de ojos volviéndose hacia mí, curiosos, divertidos, algunos hasta con lástima. No dije una sola palabra, tal vez porque no podía. La garganta se me cerró, la lengua me pesaba como arena, y el corazón me golpeaba tan fuerte que podía oírlo dentro de mi cabeza. No fue la cerveza lo que dolió. Few ESAV, la misma voz con la que solía despertarme cuando ella tenía 5 años y se metía en mi cama, diciendo, «Mami, ya es de día, vamos a hacer panqueques ahora». Esa voz era veneno en mí y giré lentamente hacia ella, parpadeando para quitarme la espuma de los ojos. Seguía mirándome con rabia, el pecho agitándose, el rímel corrido por el sudor. Se parecía tanto a mí, a su edad, demasiado. Quizá los mismos pómulos altos, los mismos ojos marrones, pero los suyos eran más fríos, endurecidos. «Vete a casa», escupió. «No me avergüences otra vez». La gente alrededor volvió a reír. Un par de adolescentes sacaron sus teléfonos. Uno susurró, «¿Esto se está haciendo viral?». Mi hija rodó los ojos y se dio la vuelta, pegándose a su novio. Él le pasó un brazo por los hombros, como si la estuviera protegiéndola de su propia madre. Por unos segundos no pude respirar. Todo se sentía pesado, el aire del estadio, el ruido, el recuerdo del día en que nació. Aún podía imaginarme sosteniéndola por primera vez, sus diminutos dedos, su llanto como una melodía que creí que nunca olvidaría. Ahora, esa bebé ya no existía. Y la mujer frente a mí me miraba como si fuera su enemiga en paz, a retroceder. Las rodillas me temblaban. Arriba la pantalla mostraba repeticiones de un gol, la multitud vitoreaba, y el locutor gritaba nombres que ya no escuchaba. Solo la veía a ella, riendo ahora, despreocupada otra vez, como si nada hubiera pasado. Las manos me temblaban, no de rabia, de incredulidad. La había criado sola. Cada uniforme escolar, cada almuerzo preparado, cada noche sin dormir, todo había sido mío. Cuando su padre se fue, le prometí que estaríamos bien, que nunca se sentiría sin amor, pasara lo que pasara a Anne. Y sin embargo, allí estaba yo, de pie en un estadio lleno de extraños, empapada en cerveza, humillada por la misma persona a la que dediqué mi vida entera. Alguien detrás de mí murmuró, pobre mujer». Otro sé, verlo, seguro, se lo merecía. Me alejé antes de llorar. No quería darles ese gusto. Cada paso por las escaleras de cemento pesaba más que el anterior, como si caminara bajo el agua. El eco de mis zapatos se mezclaba con los cánticos de la multitud, golpe, 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 como el tambor de algo que estaba terminando. Afuera. El aire nocturno era tan frío que quemaba. El estacionamiento estaba medio vacío, y el letrero de neón del estadio parpadeaba como un corazón moribundo. Me apoyé contra mi viejo coche, tratando de recuperar el aliento. Entonces
La vi de nuevo. Había salido detrás de mí, pero no sola. Su novio la seguía, con esa sonrisa burlona, como si estuviera viendo una película. Ella ya no parecía furiosa. Parecía satisfecha. Mamá, dijo, con una dulzura falsa que me desgarró por dentro. No debiste venir hoy. Te dije que podía manejarlo sola. ¿Manejar qué? Susurrian sonrió. Esa sonrisa que la gente usa justo antes de destruirte. No te necesito más, dijo, y pronto entenderás. ¿Por qué? Se dio la vuelta para irse, pero antes de hacerlo, añadió suavemente, y no vuelvas a casa esta noche. Arruinarías el ambiente. Por un momento, no comprendí lo que quiso decir. Luego, el estómago se me hundió. Algo andaba mal. Muy mal. Encendí el coche, pero las manos me temblaban sin control. Sus palabras resonaban en mi cabeza. No vuelvas a casa esta noche. ¿Por qué no? ¿Qué estaba pasando allí? Cuando salí del estacionamiento, ya lo sabía, en lo más profundo de mi ser, que esto no era solo un arrebato cruel, era una advertencia, o quizás una amenaza, y mientras la lluvia comenzaba a caer, resbalando por el parabrisas como lágrimas, que aún no podía llorar, susurré para mí misma, está planeando algo, porque conocía a mi hija, y sabía que la cerveza, el insulto, la humillación pública, no eran el final, era solo el comienzo. Me quedé sentada en el coche durante mucho tiempo, mirando mis manos temblorosas sobre el volante. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas se sentía casi como un aplauso, burlón, interminable, cruel. En lo más profundo de mí, una pequeña voz susurró que esa noche lo cambiaría todo. Y así fue, antes de contarte lo que ocurrió después. Tómate un momento para suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Tu apoyo ayuda a que historias como la mía lleguen a otras personas que quizás estén pasando por algo parecido. Gente que ha amado demasiado, confiado demasiado y sido herida por las mismas manos que una vez sostuvo. Porque la traición no siempre viene de los enemigos. A veces lleva tu mismo apellido. En fin, volvamos al lugar donde todo empezó. Antes de la cerveza, antes de los gritos, antes de que la palabra nadie se convirtiera en una cicatriz en mi corazón. Los días en que mi hija, Emilia, corría hacia mis brazos después de cada partido de fútbol, con las piernas llenas de barro y una sonrisa más brillante que el sol. Cuando nuestra casa aún olía a panqueques de canela los domingos por la mañana. Cuando amar era fácil y la risa no costaba nada. Eso fue antes de que todo empezara a cambiar. Antes de que el orgullo, el dinero y las nuevas caras comenzaran a susurrar veneno entre nosotras. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, la habría abrazado más fuerte, pero no lo supe. Y así fue como todo empezó a desmoronarse. Antes de que todo se amargara, antes de los gritos, antes de que los desconocidos con sonrisas educadas empezaran a susurrarle al oído a mi hija, solo estábamos nosotras, LYO, y durante mucho tiempo, eso bastaba. Vivíamos en una pequeña casa de ladrillo en las afueras del pueblo, de esas que huelen a pasto recién cortado en verano y a canela en invierno. Yo trabajaba como enfermera en el hospital comunitario, casi siempre en el turno de noche. No era un trabajo glamuroso, pero sí honesto. Me gustaba. El suave zumbido de las máquinas, el pitido constante de los monitores, el olor antiséptico y café. Disfrutaba ayudar a la gente, incluso cuando el mundo alrededor parecía no notarlo. Emilia era mi luz. Tenía 6 años cuando su padre se fue. Dejó una nota, una maleta a medio llenar y un silencio que duró años. Pero incluso entonces me prometí que ella nunca se sentiría abandonada. Le dije: me tienes a mí, cariño, siempre. Y lo decía en serio. Nuestras mañanas comenzaban con panqueques y risas. La despertaba poniendo su canción favorita en la radio, una melodía pop ridícula que la hacía bailar en pijama, con el cabello despeinado en todas direcciones. No teníamos mucho, pero teníamos ritmo. Giraba por la cocina abrazando su osito de peluche, mientras yo volteaba los panqueques con una mano y le preparaba el almuerzo con la otra. Siempre me preguntaba: mamá, ¿ya somos ricas? Y yo reía: somos ricas,
en amor. Ese es el mejor tipo. En aquel entonces, esa respuesta bastaba. A las noches eran más tranquilas. Yo volvía del trabajo con los pies adoloridos y la encontraba dormida en el sofá, con la manta medio caer y los dibujos animados todavía encendidos. A veces me quedaba allí, simplemente mirándola, su respiración suave, su rostro sereno. En esos momentos sentía orgullo, cansancio, sí, pero orgullo en cada logro suyo era una victoria compartida. Su primer trofeo de la Liga Infantil de Fútbol, una copa dorada y desgastada, que aún conservo en la vitrina. El día que leyó su primer libro en voz alta, con la voz temblorosa, pero la mirada llena de determinación. La noche en que me dijo a mamá, cuando sea grande, quiero ser como tú. Lloré esa noche, en silencio, cuando ya dormía, porque en un mundo que me había quitado tanto, ella era lo único que me había devuelto. Aun cuando Emilia llegó a la adolescencia, la vida se volvió más ocupada, pero aún hermosa. Era popular en la escuela, amable, divertida, el tipo de chica que todos querían cerca. Se unió al equipo de fútbol, igual que su padre. Alguna vez se volvió nuestro ritual cada sábado. Yo me sentaba en las gradas con un termo de café, animándola sin importar el clima. Después de cada gol me buscaba entre la multitud, levantando la mano para saludarme. Y cada vez yo le devolvía el gesto. Con el corazón lleno de orgullo, Ann trabajaba turnos dobles para mantenernos, la matrícula, los uniformes, todos esos pequeños sueños que ella cargaba. No tomábamos vacaciones, pero una vez al año íbamos al lago, alimentábamos a los patos y nos sacaban las cuentas acumulándose, el techo goteando, mi espalda adolorida, tras largas noches de pie en el hospital. Pero incluso entonces nos reíamos. Emilia me hacía dibujos y los pegaba en el refrigerador, corazones y monitos de palo tomados de la mano. Debajo escribían mamá y yo contra el mundo. Why así era. Durante 16 años fuimos nosotras contra todo. Ann, cuando cumplió 18, consiguió una beca en la universidad local, administración de empresas, algo que, según ella, nos sacaría de aquí algún día. Recuerdo haber llorado el día que la dejé en su dormitorio. Me abrazó fuerte y me susurró: no te preocupes, mamá, te haré sentir orgullosa. While al menos, por un tiempo, Ann volvía a casa algunos fines de semana, trayendo ropa nueva, historias nuevas y nuevos amigos. Empecé a notar pequeños detalles, zapatos de diseñador que sabía que no podía pagar, cenas caras que decía eran solo proyectos de grupo, pero lo ignoré. Estaba creciendo, se merecía cosas bonitas. Seguíamos teniendo nuestras llamadas de domingo. Me hablaba de sus clases, de los partidos, de su nuevo novio, un estudiante de mercadotecnia llamado Raúl. Recuerdo la primera vez que lo conocí, tan educado, encantador, demasiado perfecto. Me dio la mano con demasiada firmeza y me llamó señora López, aunque le pedí que me dijera Susana. Algo en él no me inspiraba confianza, pero Emilia era feliz. Así que guardé silencio. Aun cuando se graduó se muda con él, solo por unos meses, dijo. La ayudé a empacar, doblé sus camisas favoritas, las mismas que lavaba cuando tenía 10 años, y le dije: no olvides de dónde vienes. Ella sonrió. Mamá, nunca podría. Y le creí. Después de que se fue, la casa se sintió vacía. El silencio era extraño, sin risas, sin el golpeteo de sus tacos de fútbol en el suelo, sin tazas de café a medio terminar en la encimera. Llené mis días con trabajo y jardinería, esperando sus llamadas. A veces llegaban, a veces no. Luego llegó el anuncio de su compromiso, un mensaje de texto con una foto en su mano, un anillo de diamantes, y Raúl junto a ella con esa sonrisa arrogante de siempre. Recuerdo haber mirado la pantalla durante un largo rato, preguntándome cuándo mi hija había empezado a compartir su vida con el mundo antes que conmigo. Aún así, sonreí. Le dije que la ayudaría a planear la boda a Ann, pero con el tiempo, noté un cambio en su voz. Sus llamadas se hicieron más cortas. Sus visitas, inexistentes. Cuando le escribía, respondía con un rápido ocupada, mamá. Y luego, silencio. Me dije a mí misma,
que era normal. Era joven, estaba construyendo su vida, formando su futuro. Pero por las noches, cuando el viento golpeaba las ventanas y la casa crujía, me quedaba mirando aquella vieja foto en el refrigerador, mamá y yo contra el mundo. En algún momento, Eli desapareció y se convirtió en yo o mamá. No lo vi venir. No me di cuenta de que todo ese calor, todas y essays, reset, todos esos pequeños sacrificios se estaban transformando en algo más, algo frío. Pero si hay algo que he aprendido en la vida, es que la traición no empieza con un cuchillo, empieza con el silencio. Y ese silencio ya se estaba colando entre nosotras, mucho antes de aquel partido, mucho antes de la cerveza, mucho antes de que me llamara nadie, y en ese entonces aún creía que éramos inquebrantables, aún creía que el amor bastaba y estaba equivocada. A la primera señal de que la vida estaba cambiando, llegó un martes cualquiera. Estaba a mitad de mi turno en el hospital, tomando signos vitales en el ala de cardiología, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Emilia: mamá, llámame cuando puedas, es importante. Recuerdo haberme limpiado las manos, entrar al cuarto de suministros y marcar su número. No sonaba como ella, su voz era plana, distante. Mamá dijo: ¿puedes enviarme algo de dinero? Solo por unas semanas. Raúl y yo tuvimos un pequeño problema con la renta, un pequeño problema. Esas fueron sus palabras. Ni siquiera dudé. Era mi hija. Le transferí todos mis ahorros del mes, el dinero que había guardado para reparar el techo, y le dije que no se preocupara. Me prometió que me lo devolvería en cuanto solucionaran las cosas. En las semanas se convirtieron en meses. Y una mañana vi su publicación en Instagram, ella y Raúl, de vacaciones en Cancún, gafas de sol iguales, copas de champaña, una frase en el pie de Photo and Work Hard, Play Harder. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se desdibujaron. Fue la primera vez que sentí algo frío retorcerse dentro de mí. No era rabia, todavía no, sino confusión. Y el leve aguijón de darme cuenta de que, tal vez, mi hija ya no me contaba todo. Cuando me llamó después, no mencioné la publicación, solo Ley Prigant. Pudieron resolver todo. Se rió, esa risa nerviosa, aguda, que siempre tenía cuando escondía algo. Sí, mamá, todo está bien ahora. No te preocupes tanto. Me obligué a creerle. Eso es lo que hacemos, las madres, creemos, incluso cuando duele. Pero el siguiente golpe llegó rápido. Unos meses después, el hospital recortó personal. Mi departamento desapareció. Tenía 56 años, sin empleo de un día para otro, y las cuentas no entendían de lealtad ni de cansancio. Recuerdo haberme sentado a la mesa, mirando la carta con las manos temblorosas. Mis ahorros se habían ido. La casa, lo único que realmente era mío, era lo único que quedaba. Esa noche llamé a Emilia. No quería dinero, solo consuelo, solo escuchar su voz. No, le dejé un mensaje en cariño. ¿Podemos hablar? Solo necesito oír tu voz. No llamó esa noche, ni la siguiente. 3 días después, llegó un mensaje. Perdón, mamá, he estado ocupada. Esther has been. Siempre lo estás. Esther has been. Yo misma le había dicho esas palabras cientos de veces cuando era niña, y tenía miedo. Escucharlas de vuelta, vacías, impacientes, rompió algo dentro de mí. Aún así, seguí adelante. Conseguí un trabajo a medio tiempo, en una farmacia, limpiando estantes y preparando recetas. Me dolían las manos, me ardía la espalda, pero al menos las luces seguían encendidas. Hasta que una noche llegué a casa y encontré una carta en el suelo, una advertencia de ejecución hipotecaria. El banco se movía más rápido de lo que yo podía seguir. Esa noche me senté en la cocina, rodeada de cuentas y recuerdos. Saqué un viejo álbum de fotos, el primer partido de fútbol de Emilia, su graduation, nuestros viajes al lago. Cada foto era un recordatorio de por qué había vivido. Y ahora no estaba segura de si ella recordaba algo de eso. La llamé otra vez, con la voz temblorosa, esta vez. Emilia, cariño, la casa. Podría perderla. Suspiró
con ese tono que me hizo sentir como si fuera una carga. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Raúl y yo estamos bien. Quizá podamos ayudarte, Ann, por un instante. Sentí esperanza. Pero la forma en que dijo nosotros en vez de yo me inquietó. Ann, una semana después, apareció. No solo Raúl vino también, con esa misma sonrisa arrogante. Se sentaron frente a mí en la mesa, como extraños, visitando un caso de caridad. Emilia tomó mi mano. Mamá, no deberías estresarte con todo esto. Has hecho suficiente toda tu vida. Déjanos encargarnos ahora. Ann parpadeé. ¿A qué te refieres? Raúl se inclinó hacia adelante. Quiere decir que deberías transferir la casa a nuestro nombre. Temporalmente, claro. Nosotros nos encargaremos de la hipoteca y los impuestos. Puedes seguir viviendo aquí todo el tiempo que quieras. Ann, su tono era ensayado. Ann suave, Ann demasiado suave. Mayer, Amelia, esperando que dijera que no era lo que parecía, pero solo asintió. Será más seguro así, mamá. Estás envejeciendo. Déjanos ocuparnos de eso, envejeciendo. Esa palabra dolió como una ofensa, disfrazada de preocupación. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que ya no me pertenecía. En esa noche no dormí. Caminé de una habitación a otra, tocando las paredes, los marcos de las fotos, las cortinas que yo misma había cosido. Cada rincón de esa casa contenía mi vida. ¿Cómo iba a entregarla así? Pero la presión siguió aumentando. Emilia llamaba todos los días, su tono más duro cada vez. Mamá, solo intentamos ayudarte. No hagas esto más difícil de lo necesario. Raúl añadía sus comentarios. No queremos que el banco se aproveche de ella. O, ya no es buena con los papeles, ya no es buena con los papeles. Lo decían como si yo ni siquiera estuviera allí. Finalmente acepté reunirme con ellos en una oficina de abogados. Me convencí de que era solo por precaución. El abogado era joven, educado pero distante. Deslizó los documentos por la mesa y dijo palabras como transferencia temporal, propiedad conjunta, seguridad. Emilia sonrió con calma. Firmen. Y así, todo lo que había construido en 30 años pasó a ser de otra persona al salir. El aire se sintió distinto, más pesado. Mayer Emilia. Y por un segundo fugaz, su expresión titubeó. Vi algo en sus ojos, culpa, duda, pero desapareció al instante, reemplazado por una sonrisa ensayada. Me abrazó con fuerza. Todo saldrá bien, mamá. Ya verás, Ann, pero mientras la veía alejarse en el coche, sentí algo en el estómago, algo frío y equivocado. 2 semanas después, recibí otra carta. No era del banco, sino de una agencia inmobiliaria. Decía que la casa había sido puesta en venta. Por mi hija. Ann, la llamé, desesperada. No, Ken. Volví a llamar a Nathan cuando por fin me escribió. Su mensaje fue breve. Es solo un negocio, mamá. No lo tomes personal. Solo un negocio. La misma casa donde dio sus primeros pasos, donde pasamos las Navidades junto al fuego, donde yo había trabajado, llorado y rezado por ella a negocio. Esa noche me senté. Es curioso cómo la vida te enseña a empezar de nuevo, justo cuando menos lo esperas. Después de que vendieron la casa, después de los gritos, después de esas noches interminables, llorando en una almohada que ya no olía a hogar, me dije que tal vez, solo tal vez, perderlo todo no era el final. Me mudé a un pequeño apartamento sobre una panadería en la calle. Arce no era gran cosa. 2 habitaciones, paredes delgadas y el zumbido constante del horno de abajo, pero era mío. Por primera vez en años, despertaba con olor a pan recién hecho, en lugar de miedo. Me tomó meses construir una nueva rutina. Conseguí trabajo en una clínica local, medio tiempo, ayudando a pacientes mayores con chequeos. El sueldo no era bueno, pero me mantenía ocupada y me recordaba que todavía importaba, que aún había gente que me necesitaba. Ann. Y entonces, Amelia volvió. Era domingo por la mañana cuando escuché un golpe en la puerta. La abrí y la vi allí, nerviosa, más delgada, con una caja de pasteles entre las manos. Mamá, dijo en voz baja, ¿puedo pasar? Por un segundo,
No pude moverme. Cada parte de mí quería cerrar la puerta de golpe, pero mi corazón, ese tonto corazón de madre, se negó a endurecerse. Asentí y di un paso al costado. Nos sentamos en mi pequeña mesa, comiendo croissants en silencio. El aire entre nosotras estaba cargado de todo lo que no se decía. Finalmente, ella habló. Raúl y yo nos separamos, dijo, con la voz temblorosa. No funcionó. Anel fue cruel and cruel. Esa palabra salió de su boca como una confesión ensayada. Quise odiarla por lo que había hecho, por quitarme mi casa y dejarme sola en la oscuridad. Pero cuando miré sus ojos, vi el mismo miedo que yo había sentido alguna vez. La tomé la mano. ¿Puedes empezar de nuevo, cariño? Y entonces lloró. Durante horas los meses siguientes, comenzamos a reconstruir lo que quedaba de nosotras lentamente, con cuidado. Me ayudó a mudarme a un apartamento un poco más grande, cerca de su nueva oficina. Empezó a traerme comida, a llamarme cada pocos días, incluso a visitarme los fines de semana. Al principio pensé que era culpa, pero pronto pareció sincero, o al menos quise creer que lo era. Volvimos a encontrar pequeñas alegrías, desayunos de domingo, largos paseos por el parque, risas al mirar viejos álbumes de fotos. Incluso volvió a llamarme mami, un nombre que no escuchaba desde su adolescencia, y por primera vez en años sentí paz, o lo que creí que era paz un año después. Emilia conoció a alguien nuevo, un hombre llamado Tomás. Era tranquilo, de voz suave, todo lo contrario a Raúl. Trabajaba en finanzas, vestía con sencillez y parecía realmente preocuparse por ella. Cuando me lo presentó, me dio la mano con ambas, firme, cálida, respetuosa. He oído mucho sobre usted, señora López, dijo. Emilia tiene suerte de tenerla por un momento. Le creí. Se casaron la primavera siguiente. Una pequeña ceremonia en un viñedo a las afueras de la ciudad. Recuerdo haberla visto caminar hacia el altar, con un vestido de encaje, la luz del sol derramándose sobre sus hombros. Se veía radiante, como la niña que solía girar en la cocina. Cuando me abrazó después, me susurró: perdóname por todo, mamá. Te prometo que te lo compensaré, Ann, y volví a creerle, porque eso es lo que hacemos las madres. A los años que siguieron, fueron más amables. Emilia y Tomás abrieron un pequeño café deportivo en el centro, El Gol. Fue idea de ella, inspirada en los partidos de fútbol que solíamos ver juntas. El negocio prosperó. Trabajaban duro, contrataron personal y en 2 años tenían 3 sucursales por toda la ciudad. Me llamaba cada domingo: mamá, ven a visitarme. Hice tus muffins favoritos de arándanos. Y a veces me sentaba en un rincón del café, tomando té, observándola moverse con confianza detrás del mostrador, saludando a los clientes con esa misma sonrisa brillante de siempre. Hubo momentos en los que casi podía olvidar el pasado, casi pero, de vez en cuando, algo se apagaba en su mirada, una sombra, breve, pero inconfundible. Una vez le pregunté: cariño, a veces te noto distante. ¿Pasa algo? Sonrió demasiado rápido. Claro que no, mamá, solo estoy cansada. Cosas del negocio. Cosas del negocio. Otra vez, esas palabras hasta que llegó el día en que me dijo que estaba embarazada. Nunca olvidaré cómo le temblaba la voz por la emoción al teléfono. Mamá, vas a ser abuela. El corazón casi me estalló. Después de todo, después del dolor, la vida nos daba algo nuevo, una segunda oportunidad. Cuando nació el pequeño Oliver, lo sostuve en mis brazos y sentí que algo dentro de mí sanaba. Su diminuta mano se aferró a mi dedo y pensé por esto sobreviví a todo. Emilia cambió después de eso. La maternidad la suavizó. Empezó a llamarme más seguido, a pedirme consejos, a venir los fines de semana con Oliver. Horneábamos juntas, leíamos cuentos, reíamos hasta llorar. Los vecinos decían: Ann, ustedes dos son inseparables. Yo sonreía, fingiendo que ya no recordaba la carta del banco, ni el sonido helado de aquella traición. Enterré esos recuerdos bien profundo, porque esta paz era demasiado valiosa para perderla. Otra vez, pasaron los años. Oliver creció, los cafés prosperaron, y Emilia parecía feliz, hasta que una tarde pasé por su casa sin avisar.
solo para dejar unos regalos para mi nieto. A la puerta estaba entreabierta, y escuché voces desde la cocina. Era Tomás. ¿De verdad crees que no se va a enterar? Ya moviste la mitad de los fondos. ¿Qué pasará cuando empiece a hacer preguntas? La voz de Emilia sonó después, tensa, pero firme. No, Lohara, confía en mí. Ahora me cree por completo. En el estómago se me heló antes de poder procesar las palabras. Oliver salió corriendo por el pasillo gritando, ¡Abuela! Y ambos quedaron en silencio cuando entré en la cocina. Sus rostros cambiaron al instante, sonrisas pegadas como máscaras. ¡Mamá! No te oímos llegar, dijo Emilia. Demasiado alegre. Sonreí, fingiendo no notar la tensión. Solo quería ver a mi niño favorito. Tomás me sirvió té, con las manos temblorosas. Emilia evitaba mi mirada. En el resto de la tarde hablamos de cosas triviales, recetas, el clima, la escuela de Oliver, pero debajo de cada palabra sentía que algo oscuro volvía a despertar. Al irme esa noche, besé a mi nieto en la frente y le susurré, te quiero, Ali. Luego miré a Emilia. Su sonrisa no le llegó a los ojos, y mientras caminaba bajo el aire frío de la noche, un pensamiento me siguió hasta casa. Ann dijo que me lo compensaría. Pero, ¿y si su forma de hacerlo es empezar de nuevo? Durante mucho tiempo creí que lo peor había quedado atrás. Había sobrevivido a la traición una vez. Había reconstruido, perdonado y aprendido a vivir de nuevo. El pasado era algo que visitaba en sueños, no en mi vida despierta. Emilia y Tomás parecían estables. Su negocio de cafés prosperaba. En 3 sucursales Clientis, Fields, incluso una reseña en una revista local. Una pareja poderosa con corazón, decía el titular. Lo recorté y lo pegué en mi refrigerador, igual que solía hacer con las cintas de fútbol de Emilia cuando era niña, cuando compraron una nueva casa, una vivienda blanca de 2 pisos, con un jardín lo bastante grande para que Oliver jugara con su balón. Los ayudé a mudarse. Las paredes aún olían a pintura fresca, y recuerdo que Emilia dijo, algún día, mamá, esta casa también será tuya. Tendrás tu propio cuarto aquí. Sonreí, sin saber que esas palabras volverían para atormentarme. Todo empezó con pequeños favores. Mamá, ¿puedes ayudarme a revisar unos estados de cuenta del banco? Mamá, ¿te acuerdas cómo funcionan los impuestos de propiedad? Decía que solo quería mi opinión, que Tomás estaba ocupado y no quería molestarlo. No pensé mucho en ello. Me sentía orgullosa de que confiara en mí otra vez. Nos sentábamos en su mesa del comedor mientras Oliver jugaba cerca, y yo la ayudaba a ordenar papeles en una tarde. Me mostró un documento de su contador. Es solo un formulario de consolidación empresarial, explicó. Estamos combinando algunos activos para reducir impuestos. Me pidió que firmara como testigo. Solo una formalidad, dijo. Algo dentro de mí dudó, pero firmé de todos modos. Porque era mi hija, porque me miró a los ojos y dijo, está bien, mamá, confías en mí, ¿verdad? Unas semanas después, volvió a mencionarlo. Esta vez, su tono era diferente, en serio, ensayado. Mamá, empezó, he estado pensando en el futuro. No estás rejuveneciendo, y me preocupa qué pasaría si algún día te pasa algo. No tienes testamento, ¿verdad? Sus palabras me helaron. ¿Un testamento? Sí, dijo suavemente, poniendo su mano sobre la mía. Sé que no es agradable hablar de eso, pero es importante. Tenemos que asegurarnos de que tus deseos queden claros, de que tus ahorros, tu pensión, todo por lo que has trabajado, esté bien administrado. Trog saliva. Emilia, no me queda mucho. Mi apartamento, algunos bonos, un poco de ahorro. Precisamente por eso debemos protegerlo, insistió. Si pasa algo, no quiero que el gobierno se quede con lo tuyo. Ann sonaba lógico, cariñoso, incluso, pero algo en su manera de decir, debemos protegerlo, me revolvió el estómago. Sacó una carpeta. Dentro había un borrador de testamento que, según dijo, un amigo le había preparado. Ya estaba todo rellenado en mis bienes, mis cuentas, mi plan de pensión, en todo. Recuerdo que mi voz tembló. ¿Ya lo escribiste tú? Se rió suavemente. Ay, mamá,
Solo quería ayudarte. ¿Sabes que odias el papeleo? Pensé en facilitarte las cosas. Debí haberme detenido ahí, pero la verdad es que quería creerle. Quería pensar que al fin nos habíamos reencontrado, que volvía a importarle. Así que asentí. Está bien, cariño. Lo revisaremos juntas a una semana después. Emilia y Tomás pasaron por mí, diciendo que querían llevarme a un lugar bonito. Resultó ser una oficina de abogados en el centro moderna, de paredes de vidrio, con una recepcionista amable. Solo unas firmas, dijo Emilia, mientras nos sentábamos frente a un abogado de mediana edad, con traje azul marino. Formalidades estándar. El abogado explicó los documentos con rapidez, demasiada rapidez. Su tono era cortés pero distante, como si leyera un guión. De vez en cuando Tomás asentía y añadía, esto es solo para asegurarse de que su patrimonio no quede vulnerable. El abogado me entregó una pluma, poder notarial. Señora, le da a su hija la posibilidad de manejar sus finanzas en caso de emergencia. Es algo muy común, poder notarial. La frase sonaba inofensiva en ese momento. Recuerdo haber mirado a Emilia. Su expresión era tranquila y reconfortante. Es solo para emergencias, mamá. Nada cambia a menos que tú lo digas. Así que firman después. La vida siguió como siempre. O eso creí. Pasaron las semanas. Emilia estaba atenta, incluso cariñosa. Llamaba más seguido, revisaba mis medicinas, traía víveres sin que se lo pidiera. Bromeaba diciendo, no te preocupes, mamá, soy tu asistente personal ahora. Les conté a mis amigas de la clínica lo afortunada que era. Criaste bien a tu hija, decía. Yo sonreía, pero un extraño vacío me oprimía el pecho sin saber por qué. Luego llegó el séptimo cumpleaños de Oliver. La casa estaba llena de risas, globos y olor a pastel de chocolate. Emilia se había superado en catering, decoración, todo perfecto. En un momento, la vi salir al patio con Tomás, hablándole en voz baja. Sus rostros estaban tensos. Cuando me acerqué, sonrieron demasiado rápido en esa noche. Mientras ayudaba a recoger los platos, me entregó un sobre. Mamá, necesito que firmes esto, dijo. Es solo una pequeña actualización del testamento. El contador de Tomás lo recomendó Frunchi el Sino. Otra vez, si acabamos de hacer todo ese papeleo, es solo algo de procedimiento, te lo juro. Quizás un cambio de dirección. Ya sabes cómo son estas cosas. Admiré el documento, no era el mismo de antes. Nuevas cláusulas, términos legales que no entendía. Sentí el pecho apretarse. ¿Puedo llevármelo a casa para leerlo? Pregunté en vaciló. Demasiado, claro. Si eso te hace sentir mejor, Anay. Fue cuando la ilusión se rompió. Anne, esa noche, me quedé despierta con mis gafas de lectura, intentando descifrar las palabras. El lenguaje era denso, calculado en transferencia irrevocable de derechos fiduciarios, reasignación de beneficiarios financieros, autorización de control de activos. No era abogada, pero después de tantos años firmando formularios en el hospital, sabía reconocer cuando algo no estaba bien. No era una actualización, era una transferencia. De todo. El nuevo borrador nombraba a Emilia como única administradora financiera y a Tomás como beneficiario secundario. En la práctica, les daba control total de mis cuentas, mi pensión, mis ahorros, todo. Me temblaron las manos al pasar las páginas. Mi nombre seguía ahí, sí, pero en letra más pequeña, secundaria al de ellos. Apenas dormí esa noche. A la mañana siguiente, la enfrenté. Emilia, ¿por qué no me dijiste la verdad sobre esos papeles? Parpadeó, con aire inocente. Mamá, ¿de qué hablas? Puse el sobre su encimera. Esto no es una simple actualización. Les da todo en control, acceso, propiedad. En su rostro se endureció. Por un segundo vi algo frío detrás de su sonrisa. La misma expresión que tenía años atrás. Cuando me dijo que no volviera a casa, mamá, dijo, en voz baja. Estás exagerando. Has pasado por mucho, quizás lo entendiste mal. Puedes confiar en mí, pero su tono era incorrecto.
demasiado calmado, demasiado ensayado. Aunt Tomás entró, secándose las manos con una toalla. ¿Todo bien por aquí? Los miré a ambos, su compostura perfecta, su preocupación fingida menos y algo. Dentro de mí se rompió otra vez sonreí levemente, aunque la garganta me ardía. Claro, solo quería asegurarme de entender. Emilia suspiró aliviada. Bien sabía que entrarías en razón, Ansé, dio la vuelta, tarareando suavemente, y vi la sonrisa que se cruzó entre ella y Tomás. Fue fugaz, pero real, y fue entonces cuando lo supe, esto no era cuidado, no era amor, era una trampa, no estaban reconstruyendo la confianza, estaban reconstruyendo el control, y esta vez no iban a quitarme la casa, esta vez iban a quitarme a mí. Al principio fue algo sutil, pequeños cambios en el tono, de esos que casi te convences de imaginar. Emilia dejó de llamarme mami, volvió a ser mamá. Seco y distante, sus abrazos se acortaron, sus sonrisas se volvieron forzadas. Cuando la visitaba, miraba el reloj con demasiada frecuencia, como si esperara que me fueran. Me repetía que era el estrés, 3 cafés que administrar, un hijo que criar, cualquiera estaría agotado. Quería creerlo, de verdad, quería, pero luego, hasta su manera de hablar, empezó a cambiar. Mamá, no gastes tanto en víveres, no necesitas todo eso. Mamá, ¿por qué retiraste tanto dinero de tu cuenta? Mamá, deberías consultarme antes de tomar decisiones financieras. Lo decía con un tono que no sonaba a cuidado, sonaba a autoridad. La primera vez que me alzó la voz fue por un recibo del mercado. Había comprado frutas y leche. Esa noche me llamó, pensé que habíamos hablado de cuidar tus gastos, dijo. Ray, Emilia, fueron solo unas manzanas y un poco de leche. Igual, no es necesario. Ya no tienes que encargarte de esas cosas. Encargarte, esa palabra meló, cuando mi independencia se volvió algo que ella podía administrar. La semana siguiente, mi tarjeta dejó de funcionar. El banco dijo que la cuenta estaba bajo supervisión conjunta por autorización legal. No entendí nada. Colgué el teléfono con el pecho apretado. Cuando le pregunté, Emilia sonrió. Esa sonrisa paciente y ensayada que usaba cuando Oliver no quería comer verduras. Debe ser un error, mamá. Yo lo arreglo, pero no lo hizo. Después de eso, empecé a notar que desaparecían cosas a mi chequera, una carpeta con mis papeles del seguro, incluso el cuaderno donde anotaba mis gastos. Cuando preguntaba, se encogía de hombros. Quizás lo extraviaste. Últimamente olvidas las cosas. Otra vez esa palabra, no olvidas. Él la repetía tanto que empezó a sonar como un diagnóstico. Una tarde, fui a su café para darle una sorpresa. El personal se quedó inmóvil al verme. ¿Esta Emilia? Pregunté sonriendo. La joven cajera se veía incómoda. Está en la oficina, pero está en una reunión. A través del vidrio, la vi sentada frente a un banquero. Papel sobre la mesa. Mi nombre en uno de ellos. Cuando me vio, se quedó helada. Luego, como si encendiera un interruptor, sonrió. Mamá, qué sorpresa. Entré, fingiendo no ver los documentos. Pasaba por aquí, dije. El banquero se fue pronto, pero el silencio entre nosotras se quedó. ¿Debiste avisar?, murmuró ella. Antes podía venir cuando quisiera. Suspiró. Las cosas son distintas ahora. Mamá, entiende, estamos manejando mucho. Estamos en siempre nosotros. Ella Y. Tomás. Nunca ella y yo. Días después, recibí una llamada del encargado de mi edificio. Señora López, su pago de renta no pasó. Eso es imposible, respondí. ¿Está en débito automático? Bueno, el banco reportó la cuenta congelada por verificación. Congelada. Sentí la sangre helarse en esa noche. Fui a su casa sin avisar. Cuando abrió, se sobresaltó. Mamá, no deberías venir así. ¿Por qué está congelada mi cuenta?, pregunté. Tomás apareció detrás de ella, con una copa de vino. Todo está bien. El banco detectó algo raro. Pasa todo el tiempo. Me giré hacia Emilia. Dijiste que podía confiar en ti. ¿Tú hiciste esto?, apretó la mandíbula. Mamá, estás exagerando. Has estado muy
estresada. Tal vez deberías descansar un poco. Sí, Tomás le puso una mano en el hombro. Necesita descanso. Por eso queríamos que se mudara con nosotros. ¿Recuerdas? Mudarse ahí, lo comprendí. Ya no estaban planeando esa noche no dormir. Revisé mis mensajes, mis correos, mis estados de cuenta, y cuanto más miraba, más claros se volvían. Todo estaba moviéndose bajo mis pies, en silencio, paso a paso. A la mañana siguiente, fui al banco. El gerente revisó mi expediente y frunció el ceño. Su hija tiene autorización principal sobre sus cuentas. Cualquier cambio requiere su aprobación. A la vista se me nubló. Principal. ¿Cómo? Por el poder notarial que firmó hace 6 meses atrás, el día que me llevó a aquella oficina de abogados, la imagen del escritorio de vidrio, la pluma, su sonrisa tranquila, me golpeó como una ola. Salí temblando. El sol afuera parecía falso, hiriente. El mundo que había reconstruido se resquebrajaba otra vez. Documento por documento en las semanas siguientes, todo empeoró. Emilia empezó a aparecer sin avisar, a veces con comida, otras solo para revisar. Reordenaba cosas, tiraba facturas, miraba mi teléfono como buscando secretos. Una vez la sorprendí leyendo mi correo. Cuando la confronté dijo: «Mamá, solo intento ayudarte. Has estado paranoica últimamente, paranoican». Esa palabra dolió más que cualquier bofetada. Incluso Oliver empezó a comportarse extraño. Una tarde me susurró: «Mamá dice que pronto olvidarás cosas, abuela. Dice que ella se encargará de todo en olvidar cosas». Ya estaba preparando a su hijo. También en una noche fui a devolver un libro que Oliver había olvidado. Escuché voces desde la cocina. La de Emilia: «Baja, urgente, sí, casi está. En cuanto todo esté a su nombre, podemos presentar la transferencia». No, no va a oponerse. Cree que es por su seguridad. No te preocupes. Si entra en pánico, lo manejaremos. Me quedé inmóvil en el marco de la puerta. Manejarlo. Esa palabra rebotó en mi cabeza. Mientras retrocedía despacio hasta salir, el aire nocturno estaba frío, pero el escalofrío venía de adentro. A los días siguientes, fingí normalidad. Sonreía cuando llamaba, reía con sus bromas, aceptaba sus cenas y sus visitas sorpresa, pero por dentro estaba contando en el dinero faltante, los documentos robados, la lenta erosión de mi vida. Cada manipulación venía envuelta en afecto. Cada mentira, disfrazada de preocupación, había perfeccionado el arte del control. Y yo, su madre, me había convertido en el blanco perfecto, en lo bastante mayo para dudar de mí misma, lo bastante buena para perdonar. El golpe final llegó una mañana tranquila. Fui al cajero a sacar un poco de dinero. La máquina devolvió un recibo que decía en cuenta cerrada. Cuando llamé al banco, me dijeron que mi saldo restante había sido transferido por solicitud autorizada. No necesité preguntar quién la había autorizado. Esa noche me senté sola en mi apartamento, mirando la chequera vacía y escuchando el eco de mi propia respiración. Y entendí algo que antes no había visto. Esto ya no era manipulación, era guerra. Pero antes de que pudiera pensar qué hacer, alguien tocó la puerta suave, constante, familiar. Me quedé helada afuera. La voz de Emilia atravesó la madera, calmada y dulce. «Mamá, abre, tenemos que hablar». Y por primera vez en mi vida, no me moví hacia la voz de mi hija. Me alejé porque algo en su tono me dijo que, si abría esa puerta esa noche, tal vez no volvería a cerrarla jamás. No abrí la puerta esa noche. Me quedé sentada en la oscuridad, conteniendo la respiración, observando la sombra de sus pies bajo la rendija. Permaneció allí un minuto entero, luego golpeó otra vez, suave, rítmico, antes de girar y desaparecer por el pasillo. Cuando el silencio volvió, exhalé por primera vez en lo que pareció una eternidad. Algo dentro de mí me decía que aquello de lo que quería hablar no era preocupación, era control. A la mañana siguiente, metí unas cuantas cosas en una bolsa, cerré el apartamento con llave y tomé el autobús
al otro lado de la ciudad, hasta la casa de una vieja amiga, Marta, que había trabajado conmigo en el hospital años atrás, una de las pocas personas que no desaparecieron cuando mi vida se vino abajo. Cuando abrió la puerta, se quedó helada. Parece que no has dormido en días, dijo. No, he dormido. Susurré, me preparó té de menta, el mismo que bebíamos en los turnos nocturnos. Le conté todo, los documentos, las cuentas congeladas, los susurros, las visitas extrañas. Marta escuchó en silencio. Luego fue a su habitación y regresó con una carpeta delgada. Quiero que veas algo, dijo. ¿Recuerdas el año después de que vendieron tu antigua casa? Asentí despacio. Claro, pues bien, dijo con cuidado. Tenía un amigo en bienes raíces. Él gestionó la venta, revisé los registros y tu nombre seguía en uno de los documentos. Incluso después de que me dijiste que Emilia se había encargado de todo, en el estómago se me encogió. Eso no puede ser. Ella me dijo que el título se transfirió legalmente. Marta me pasó la carpeta. Dentro había una fotocopia de la escritura de propiedad. Mi firma estaba allí, pero no era la mía. Era casi perfecta, pero la curva de la S de mi apellido iba al revés. La falsificó, dijo Marta, en voz baja. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Quieres decir que la venta no fue una venta? Me interrumpió. Tu casa no se vendió a un comprador, Susana. Se transfirió a una sociedad. Adivina quién figura como directora. Ya lo sabía. En Emilia la habitación giró. Apoyé las manos sobre la mesa para no caer. Me dijo que necesitaba venderla para pagar la hipoteca. Balbucié. ¿Pagó algo? Sí, dijo Marta. Pero no era tu hipoteca. Abrí otro documento. Era un comprobante de transferencia bancaria. Una suma enorme, mucho más de lo que valía la casa. Había pasado de la cuenta de la empresa a una cuenta personal. Y el nombre de esa cuenta no era el de Emilia. Era Raúl. Por un instante, todo se volvió borroso. A la habitación, la luz, el rostro de Marta. Raúl, su exmarido. Marta asintió. Él siempre estuvo ahí detrás de todo. Mi amigo dice que todavía tienen negocios juntos. Nunca rompieron del todo, no pude hablar. Me temblaban las manos. La traición no era nueva, era antigua. Esa casa no se había vendido para ayudarla, la habían robado para financiarlo a él. Me quedé en silencio, mirando los papeles, sintiendo el peso de los años sobre mí. Recordé el día que Emilia me dijo que Raúl se había ido para siempre, llorando en mis brazos, jurando que nunca volvería a verlo. Why yo la creí. Hasta recé por ella, pero todo había sido un acto. De pronto, un recuerdo me golpeó. 2 inviernos atrás, había ido a visitarla sin avisar, poco después del primer cumpleaños de Oliver. Cuando entré, se puso nerviosa. Dijo que Tomás había salido, pero al colgar mi abrigo, vi una chaqueta de cuero, negra, costosa, junto a la puerta. No era de Tomás. Él nunca usaba cuero. Recuerdo haber bromeado. Otro fanático de la moda en casa. Ella rió nerviosa y cambió de tema. Ahora todo tenía sentido. Raúl nunca se había ido. Había estado ahí todo el tiempo, oculto, tras contratos, falsas separaciones y firmas robadas. Miré a Marta con la voz quebrada. Me usó en todo este tiempo. Ella y Raúl lo planearon juntos. La casa, el dinero, incluso este poder notarial. Marta me apretó el hombro. Susana, escúchame, aún puedes luchar. Ahora tienes pruebas. Pero solo pude susurrar. Es mi hija, ¿no? Sus ojos se suavizaron. Entonces, ya no es la niña que criaste. Esa noche no pude quedarme quieta. Salí de casa de Marta y caminé bajo la lluvia. La ropa se me pegaba al cuerpo y la mente era un torbellino de imágenes. Emilia de niña, su risa en la cocina, su promesa de hacerme sentir orgullosa. Cada recuerdo se volvió veneno. Cada sonrisa, una mentira. Me detuve frente a la vitrina de un café y vi mi reflejo, hoyos cansados, cabello mojado, el fantasma de una mujer que alguna vez creyó que el amor podía salvarlo todo. No, la reconocí. Regresé a mi apartamento pasada la medianoche. Las luces del pasillo parpadeaban. En el suelo, junto a la puerta, había un sobre pequeño, cerrado con una tira de cinta. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro
Había fotografías. Antiguas. Una mostraba a Raúl frente a mi vieja casa, después de la supuesta venta. Otra a Emilia entregándole una carpeta en un estacionamiento. La tercera me hizo caer de rodillas. Era de hace años. Un accidente de coche, metal receipt, luces policiales y una cara conocida medio oculta tras un paramédico. Mi esposo Anse suponía que había muerto en ese accidente hacía 25 años. Eso dijeron, que fue un accidente, que el coche cayó por un barranco. Pero en la ley foto, él no estaba dentro del coche, estaba de pie junto a él en vivo y a su lado. Raúl, me llevé las manos al pecho. No tenía sentido. No podía ser. Mi esposo había muerto cuando Emilia aún era una adolescente. Raúl habría sido apenas un niño. Entonces, pero el hombre de la foto, más viejo, con barba, escondido, bajo un sombrero, tenía los mismos ojos. Volté la foto, un número pequeño, impreso al reverso. Hace 12 años, no 25. No había muerto cuando yo creí. Lo había fingido, no. Y de alguna manera, Raúl lo sabía. La vista se me nubló. El aire se volvió espeso. Me arrastré hasta el teléfono y marqué el número de Marta. Cuando contestó, apenas pude hablar. Está vivo, susurré. Nunca murió. Ni ella lo sabe. Está trabajando con él. La voz de Marta tembló. Susana, cálmate. ¿Quién está vivo? Mi esposo, el padre de Emilia. Él está detrás de todo. Hubo silencio. Luego preguntó con cautela. ¿Estás segura? Miré otra vez la foto. La fecha, la sonrisa torcida, el reloj que siempre llevaba puesto. Estoy segura, dije, con la voz quebrada. Me han estado usando. Todo esto, la casa, el dinero, el testamento, no es por herencia, es para borrar su pasado. Necesitaban que yo desapareciera, y entonces llegaron los sollozos. No podía detenerlos. Años llorando por su muerte, encendiendo velas por su memoria, guardando su anillo en un cajón. Y todo ese tiempo, él estaba vivo, mirándome desde lejos, manipulando a través de ella. En las paredes del apartamento parecían cerrarse. Apreté las fotos contra el pecho, mecía mi cuerpo como una niña. Por primera vez desde que empezó la traición, sentí algo peor que la rabia. Sentí vergüenza. ¿Cuántas veces había ignorado mi instinto? ¿Cuántas advertencias había desechado porque quería creer en el amor, en la redención, en la familia? Ya no quedaba familia, solo depredadores con mi misma sangre. Cuando por fin logré respirar, miré de nuevo las fotos. En la esquina del sobre había un sello Greystone Storage. Era un depósito local al otro lado de la ciudad. Alguien había dejado eso para que yo lo encontrara. Alguien que sabía. Limpié las lágrimas, el corazón latiendo con fuerza. Si allí había más archivos, más pruebas, podía desenmascararlo todo. Me puse de pie, sujetando el sobre, y susurré a la oscuridad. Me ocultaste la verdad una vez, pero esta vez la voy a descubrir. Entonces, desde afuera, a través de las paredes delgadas, escuché pasos, lentos a medidos, acercándose a mi puerta otra vez. Esta vez, cuando los golpes llegaron, no me quedé paralizada. Tomé a Osobra, lo escondí bajo la chaqueta, y me dije en voz baja: sí, es ella. No me encontrará aquí en la luz. Bajo la puerta, titiló cuando una sombra se detuvo. Tresco. Luego, silencio, y en ese silencio supe que el pasado no era solo una herida, era algo que había vuelto a buscarme. A la mañana siguiente, no fui al trabajo. No podía. Las fotografías seguían ardiendo entre mis manos, sus bordes suaves por la lluvia que se había filtrado en él. Sobre, cada vez que parpadeaba, veía su rostro, el hombre que había enterrado en mi memoria durante décadas. Vivo observando, trabajando con ella. Salí del apartamento antes del amanecer y fui directamente al almacén Greystone Storage. El nombre impreso en él, sobre, era uno de esos parques industriales silenciosos, el tipo de lugar que parece abandonado incluso a plena luz del día. El empleado del mostrador apenas levantó la vista cuando le entregué el papel. Lo escaneó y dijo: unidad 14 bytes, alquiler mensual, pagado en efectivo. ¿A nombre de quién están?, pregunté. Frunció el ceño ante la pantalla. Taylor, inicial, y
Emilia, las manos me temblaban. Mientras caminaba por el pasillo de puertas metálicas, el aire olía a óxido y aceite. Cuando llegué a la unidad 14 bytes, el candado ya no estaba, solo el pestillo colgando abierto. Alguien había estado allí. Recientemente, levanté la puerta y entré. Montones de cajas se alineaban en las paredes, etiquetadas con años en 2012, 2015, 2019. En una esquina, un contenedor de plástico con una carpeta gruesa. La abrí, han contratos, transferencias de propiedad, registros bancarios, han todos, con mi firma falsificada. Al final se me cerró la garganta, en cada hoja era un pedazo de mi vida, robado y reescrito para encajar en su plan. Entonces encontré una carpeta marcada seguro dentro, una copia de una póliza de vida en mi nombre otra vez, Susana Taylor. La póliza era enorme, mucho más de lo que yo jamás habría contratado a beneficiaria, Emilia Taylor, pero había otra firma al final, cofirmante Ann Thomas. Era Ann Whitmore. La mente se me quedó en blanco. Ann Thomas. Su marido. Pasé las páginas, con el corazón latiendo con fuerza en la fecha. 3 meses atrás, en cláusula de activación, en vigente tras muerte. Accidental, accidental. Esa palabra retumbó como trueno en mi cabeza. Ann fue. Entonces cuando la luz del almacén parpadeó una vez, 2 veces. Pasos resonaron en el pasillo. Me quedé inmóvil. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Un instante de silencio. Luego, una voz femenina, suave, caudado, familiar. Mauma. Me giré despacio. Ann Emilia estaba en el umbral, el cabello recogido, una sonrisa perfecta en el rostro detrás de ella. La luz de la mañana la enmarcaba como a un ángel. Paró. Sus ojos eran fríos. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja. Intenté mantener la voz firme. Podría preguntarte lo mismo. Su mirada cayó sobre la carpeta en mis manos. No, deberías haber venido. El estómago se me revolvió. Has estado planeando esto durante años. El testamento falso, las transferencias, incluso aquel accidente. Ella dio un paso adelante. No entiendes, mamá. ¿Es complicado? ¿Complicado? Me vacé. Falsificaste mi firma, robaste mi casa, vaciaste mis cuentas, y ahora tienes una póliza de seguro sobre mi vida. Su expresión no cambió. Solo su tono se endureció. Se suponía que ibas a firmar voluntariamente. Siempre lo haces difícil. Detrás de ella, noté movimiento en Thomas. De pie en el pasillo, con el teléfono levantado, grabando. Retrocedí. Si te acercas, llamaré a la policía. Suspiró, fastidiada. No lo harás, nunca lo haces. Por un segundo, casi la creí. Había pasado toda mi vida dándole el beneficio de la duda, pero no esta vez. Corrí. Pasé junto a ella, con la carpeta apretada contra el pecho. No me detuve hasta salir al estacionamiento, jadeando. Cuando miré atrás, no me seguían, solo estaba allí, en la entrada, observándome con esa sonrisa vacía. Ten cuidado, mamá, gritó. Los accidentes pasan cuando estás alterada, y esas palabras me siguieron todo el camino a casa. Esa noche no pude sacudirme la sensación de que alguien me observaba. Cada ruido, el crujido de la ventana, el zumbido del refrigerador, me hacía saltar. Había cerrado la puerta 2 veces, pero no parecía suficiente. Cerca de medianoche, escuché un coche afuera. A los faros cruzaron las cortinas y desaparecieron. Corrí a mirar. Un SUV conocido estaba aparcado frente al edificio. El de Thomas. Llamé a Marta. Las manos me temblaban mientras susurraba. Saben que encontré los archivos. No creo estar segura aquí. Ven conmigo, dijo enseguida. Esta noche metí la carpeta, las fotos y el poco dinero que me quedaba en una bolsa, pero al salir, me congelé. A la puerta del SUV se abrió y Tomás bajó. Sonreía, tranquilo, con algo en la mano. ¿Un paraguas? ¿Vas a algún lado?, preguntó. Aléjate de mí, dije, retrocediendo. Levantó las manos. Tranquila. Emilia está preocupada. Es inestable. No me llames así, le espeté. Sé lo que hicieron. Acercó un paso más.
No deberías hacer acusaciones, Susana. La gente podría pensar que estás confundida. Ya sabes, los accidentes pasan cuando uno vaga de noche. Lo dijo con tanta calma que tardé en entenderlo luego. Vi el brillo en sus ojos. Anne corrí. No me siguió de inmediato. Anne solo me observó, sonriendo, como si ya supiera hacia dónde me dirigiría. Anne llegué a la carretera principal y detuve un taxi. No fui a casa de Marta, le pedí al conductor que me llevara a un pequeño motel cerca del río, en un lugar anónimo, donde no pudieran encontrarme. A la mañana siguiente, fui a la policía con la carpeta y las fotos en el oficial. Escuchó con educación, hojeando los papeles, señora Taylor. Son acusaciones graves. ¿Tiene pruebas de que su hija quiera hacerle daño? La póliza, de seguro, dije desesperada. Mire las fechas. Él frunció el ceño. Es válida, pero tener un seguro de vida no es ilegal. Falsificó mi firma. Encogió los hombros. Entonces debe presentar una denuncia civil. No podemos arrestar a alguien por fraude de seguro sin pruebas directas. Pruebas directas, como si una póliza a mi nombre no bastara. Salí de la comisaría temblando. Los días siguientes me quedé en el motel, con las cortinas cerradas y las luces apagadas. No respondía a llamadas desconocidas. Apenas dormía. Cada ruido me hacía pensar que me habían encontrado. La cuarta noche, desperté con olor a humo. Por un momento, pensé que soñaba Anne. Luego vi el resplandor naranja filtrándose por la ventana. Fuego, agarré la carpeta y salí tambaleando. El pasillo estaba lleno de humo. Alguien había encendido el fuego. Cerca de la salida trasera, la única, me cubrí la boca y corrí por el frente en afuera. Las llamas devoraban el techo. En mi coche, estacionado secao, ya estaba en llamas. A través del humo. Vi una silueta al otro lado de la calle, una mujer, de brazos cruzados, observando en Emilia. Nuestras miradas se cruzaron entre el humo. No se movió. No gritó. Solo observó, hasta que se escucharon las sirenas. Entonces, se dio la vuelta y desapareció. En la noche, en ese instante supe que no se detendrían, no, hasta que yo desapareciera. Al día siguiente, un detective me llamó para informarme que el incendio estaba bajo investigación, aunque los primeros indicios apuntaban a un fallo eléctrico. Aun casi me reían. Por supuesto, lo habían planeado demasiado bien. Esa tarde, revisé el teléfono. En un mensaje nuevo. Sin nombre, sin número, solo una frase. Deberías descansar, mamá. Tal vez dar un paseo por los acantilados mañana te ayudará a despejar la mente. Los acantilados, nuestro antiguo sitio familiar con vista al mar. El mismo lugar donde alguna vez me dijo que quería construir una casa. Ahora era una invitación a un escenario final disfrazado de recuerdo. Cerré el teléfono lentamente, mirando las palabras, hasta que la vista se me nubló. Luego susurré al cuarto vacío. Si es el final que quieres, tendrás que mirarme a los ojos cuando lo intentes. Afuera, los truenos rugieron sobre el horizonte, graves y lentos. Y en algún lugar de la oscuridad supe que Emilia y Tomás ya no planeaban un accidente, estaban preparando el final. Los acantilados eran nuestro lugar. Cada verano íbamos allí al amanecer, con termos de chocolate caliente y croissants viejos de la panadería. Emilia corría hasta el borde, extendía los brazos y gritaba contra el viento. Entonces su voz era brillante, libre, gritaba: «Puedo ver para siempre, mamá». Why lloría, diciéndole que no se acercara tanto. Ahora era yo quien estaba al borde. Shoal fría, esperando. No había dormido desde el incendio. Pasé la noche en un diner junto a la carretera, escuchando una y otra vez el mensaje: «Anda un paseo por los acantilados mañana». No era una sugerencia, era una cita. Al amanecer, tomé una decisión. Si ese era su plan, entraría en él con los ojos abiertos. Por o no siga, llamé a Marta temprano y le conté todo en el seguro: las fotos, el incendio, el mensaje. Me rogó que no fuera. «Son peligrosos, Susana. Por favor, no los enfrentes sola». Pero tenía que hacerlo. No por venganza,
sino porque necesitaba mirar a mi hija a los ojos y saber si aún quedaba algo de la niña, que amén, el cielo estaba cubierto de nubes moradas. Cuando aparqué junto al acantilado, el mar rugía abajo, las olas golpeando las rocas como puños. El aire olía a sal y lluvia. Apreté contra mi pecho la carpeta, con las pruebas a mi único escudo, y esperé. Los minutos se hicieron horas. Entonces vi el SUV negro subir lentamente por el camino de tierra. En Emilia bajó primero, con un abrigo color crema que se agitaba con el viento. Tomás la siguió, tranquilo como siempre, la mano sobre su hombro. Parecían una pareja de revista, no dos asesinos en potencia. Ella sonrió. «Viniste. Recibí tu mensaje», dije. Pensé que era hora de aclarar las cosas. Tomás soltó una risa breve. «Siempre tan teatral, Susana». «No tanto como ustedes», respondí, levantando la carpeta. Encontré la póliza, las escrituras falsificadas, le di copias a alguien. «Sí, algo me pasa, todo irá directo a la policía por primera vez». La expresión de Emilia titubeó solo un instante. Luego se recompuso. «Mamá, esto ha ido demasiado lejos. Te estás enfermando con tus paranoias». «No estoy paranoica», dije. «Estoy despierta». En el viento rugió entre nosotros. Por un largo momento, nadie habló. Entonces Tomás dio un paso adelante. Su voz, suave, pero helada. «Nos has puesto en una posición difícil. Has hecho acusaciones. Has destruido la confianza». «Yo no destruí nada», contesté. «Ustedes lo hicieron cuando decidieron que el dinero valía más que la familia». Sonrió con burla. «Siempre dramatizas todo. Nadie quiere hacerte daño, Susana. Estás cansada. Quizás sea momento de descansar». En Emilia miró hacia otro lado, pero vi el leve movimiento de su cabeza, el temblor de culpa escondido tras la calma. Entonces noté algo más. El termo en su mano, mi viejo termo, el mismo que llevaba en estos paseos. Destapó la tapa y sirvió 2 tazas. «Tiemblas», dijo con dulzura. «Toma algo caliente, por favor». Su voz se quebró en «por favor», y eso me partió. Incluso ahora, después de todo, una parte de mí quería creer que aún me quería. Tomé la taza. El vapor olía levemente a menta, su sabor favorito. La observé, y de pronto, un recuerdo me golpeó a meses atrás. «Bebe tú primero, Emilia. Eres mi hija. Muéstrame que puedo confiar en ti». Tomás se tensó. «No seas ridícula». Pero yo no me moví. El viento nos azotaba el rostro. Finalmente, Emilia suspiró, llevó la taza a los labios y bebió en una sola gota. Tocó su lengua antes de que se detuviera. Dejó la taza enseguida. Lo vi en sus ojos, ese destello de cálculo. Dejé caer la mía. ¿De verdad creíste que no lo notaría?» La sonrisa de Tomás desapareció. Se adelantó más rápido de lo que pude reaccionar y me arrancó la carpeta de las manos. Los papeles volaron en el viento, revoloteando sobre el abismo como aves blancas. Corrí para atraparlos, pero él me empujó con fuerza. «Detente», gritó Emilia, su voz quebrada. Tropecé cerca del borde. La grava crujió bajo mis zapatos. Mi corazón golpeaba tan fuerte que casi no oía el mar. «No hagas esto», susurré en los ojos de Tomás. Eran fríos, casi aburridos. «Tú lo hiciste». Susana me empujó en el mundo. Se inclinó. El cielo y el océano intercambiaron lugares, y por un instante caí, sin peso, el grito atrapado en mi garganta. Entonces, el instinto en mi mano alcanzó una raíz torcida que sobresalía del acantilado. El dolor en mi hombro fue insoportable, pero me aferré arriba. Emilia gritaba. Tomás se inclinó sobre el borde. «Suéltate, Susana», dijo con calma. «Será rápido. Ayúdala», gritó Emilia. Pálida, él la tomó del brazo. «Si vive, lo perdemos todo, entonces lo perdemos todo», gritó ella. Él la empujó hacia atrás con violencia. Mientras discutían, usé la poca fuerza que me quedaba para moverme hacia un saliente. Mis dedos sangraban. El viento arrancaba mi abrigo, pero logré encontrar apoyo. Centímetro a centímetro, me deslicé bajo la cornisa y me pegué a la roca desde arriba. La voz de Tomás se mezcló
con el rugido del mar. Se acabó, Ann. Emilia sollozaba. No, tenías que... Diremos que resbaló. La interrumpió él. Un simple accidente. Pobrecita, confundida. Tú llorarás y te creerán. Ann, sus pasos se alejaron hacia el coche. Yo permanecí allí, temblando, aferrada a la piedra mientras la lluvia comenzaba a caer. Cada segundo fue una eternidad. Mis dedos dolían, mi cuerpo ardía, pero no me moví hasta que sus voces desaparecieron por completo. Finalmente, repté hacia una grieta en la roca, un antiguo drenaje desde la carretera. Lo recordaba de años atrás, cuando Emilia lanzaba piedritas por él. Me arrastré hasta un hueco diminuto, empapada, temblando, me desplomé. No sé cuánto tiempo pasé allí. La tormenta rugía, y yo dejé que ahogara mis sollozos. Quería cerrar los ojos y no despertar, pero recordé a Marta en las copias. La verdad, ansí, moría ahora. Ellos ganarían, así que me obligué a moverme. Las piernas me dolían, el brazo derecho casi inútil, pero avancé hacia la luz tenue del otro extremo del túnel. Conseguí salir cerca de la carretera. El barro se deslizaba bajo mis manos. Varias veces estuve a punto de caer. Al fin, llegué arriba en un camión que pasaba, frenó al verme. El conductor bajó corriendo. Señora, Dios mío, ¿qué le pasó? Intenté hablar, pero no salían las palabras. Llamó al 911 y pronto oí las sirenas acercarse. Mientras los paramédicos me subían a la ambulancia, giré la cabeza hacia el horizonte. El sub negro ya no estaba. Solo quedaban las marcas de las ruedas junto al borde dentro de la ambulancia. Todo era borroso. Él aloró a Sal. Las luces intermitentes, las voces lejanas. Uno de los paramédicos preguntó: ¿Puede oírme, señora? ¿Cómo se llama? Abrí la boca, pero solo salió un pensamiento. No les digas que estoy viva. Él me miró sorprendido. ¿Qué? Por favor, susurré. Aún no han. Y todo se volvió negro cuando desperté en el hospital. Horas después, estaba vendada, magullada, registrada con un nombre falso. Marta estaba a mi lado, con los ojos rojos de tanto llorar. Se inclinó y susurró: creen que estás muerta. La policía encontró tu coche junto al acantilado. Una sonrisa lenta, dolorosa, se dibujó en mis labios. Bien, dije, que lo crearan porque por primera vez en años tenía la ventaja. Y el siguiente movimiento, el movimiento final, sería mi onco. Cuando desperté de nuevo, irá de mañana la luz suave se filtraba entre las persianas del hospital, dibujando franjas pálidas sobre las sábanas. Tenía la garganta reseca, el cuerpo pesado, pero el ritmo constante del monitor me decía una sola cosa: seguía viva Ann durante un largo rato. Solo escuché el zumbido de las máquinas, los pasos en el pasillo, el olor a desinfectante. Había pasado media vida cuidando a otros en hospitales como ese, y ahora era yo quien sobrevivía gracias a manos desconocidas. Entonces oí una voz familiar: está despierta. Apareció en la puerta, el alivio inundándole el rostro. Ann se veía agotada, el cabello recogido a toda prisa. El abrigo arrugado. Ann se acercó y me tomó la mano. Se fueron, susurró. Emilia y Tomás. Ann, la policía encontró tu coche junto al acantilado y te dieron por desaparecida. Lo llaman un accidente. Un escalofrío me recorrió. ¿Así que creen que estoy muerta? Asintió, y así lo mantendremos. Por ahora, exhalé temblando. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? 3 días. Estabas medio inconsciente cuando te trajeron a Newsé, un viejo contacto de enfermería, para registrarte. Con otro nombre. Cerré los ojos. Me salvaste la vida. No, Susana, dijo, apretándome la mano. ¿Tú te la salvaste? Ahora hay que terminar lo que empezaste. Al final de la semana, pude ponerme de pie, aunque el dolor en las costillas me recordaba cada centímetro de la caída. Permanecí en el hospital bajo vigilancia, las cortinas siempre cerradas. Mientras tanto, Marta trabajaba en silencio. Ann contactó a su primo abogado, hizo copias de los documentos y de las fotos que habíamos recuperado del almacén. El sexto día, entró en mi habitación con una grabadora pequeña y una sonrisa tensa. Tengo algo, dijo. Ann puso el aparato sobre la mesa y presionó.
Playing, la voz de Tomás sonó primero baja. Impaciente, dijiste que estaba resuelto. Luego Emilia, con tono quebradizo, lo está. Ella cayó, se acabó. Ann, el bufó. ¿Segura? Porque si aparece viva, estamos acabados. En un silencio. Ann después. Emilia susurró. Cayó. Tomás, yo lo vi. Nadie sobrevive a esa caída. Mi mano tembló, aunque lo había sospechado. Escucharlo me rompió otra vez, al saber que me vio caer, y no ayudó. Vació algo dentro de mí. Marta pulsó otro botón. Espera, dijo. Falta algo, una voz nueva, a la del agente de seguros, señor Whitmore. Para procesar el reclamo, necesitaremos el certificado de defunción. Ann, la respuesta de Tomás fue suave, fría. Estamos en contacto con las autoridades. No tardarán pruebas, tan claras, tan irrefutables. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté. A Marta sonrió con cansancio. Los teléfonos del negocio de Emilia siguen a nombre de su cafetería. Un amigo en la compañía telefónica me debía un favor por primera vez en semana. Sentí algo parecido a esperanza. Pasamos los siguientes días armando el caso, y mi abogada, Janet Pierce, tan aguda como el cristal y tan tranquila como un bisturí, vino a verme al hospital. Lo haremos con cuidado, dijo. No puede aparecer aún. Dejaremos que continúen con su mentira, que cobren el seguro, que se incriminen, y cuando crean que ganaron, atacamos. Así que esperé, ocultado a plena vista, mirando por la ventana del hospital como el mundo seguía sin mí. La policía, mientras tanto, continuaba su investigación por desaparición. Emilia fue entrevistada 2 veces. Lloró frente a las cámaras, interpretando el papel de hija desconsolada. Su rostro estaba en todas partes, noticieros, periódicos, publicaciones de compasión en redes. Es buena, murmuré viendo la televisión. Sabe fingir, no sonreirá por mucho tiempo, respondió Janet. 2 semanas después, la aseguradora presentó la solicitud oficial del pago a $2 millones a destinatarios, Emilia y Tomás. Ese fue el momento que Janet esperaba. Ann coordinó con la policía, enviando las grabaciones, los documentos, las firmas falsificadas. En 24 horas se emitió una orden de arresto. Pero no la ejecutarían todavía. Janet quería que cayeran en su propia trampa. A la escena ocurrió en la oficina de seguros. Emilia y Tomás llegaron, vestidos de negro, solemnes, interpretando a la perfección el papel de dolidos herederos. El empleado, que colaboraba con los investigadores, les pidió que esperaran mientras finalizaban los documentos en la sala contigua. Detectives encubiertos observaban tras un espejo unidireccional. Jefe de investigación salió con una carpeta en la mano. Solo falta confirmar un detalle antes del pago, dijo con voz neutral. Necesitamos la fecha exacta de fallecimiento. El informe forense no se ha archivado aún. Tomás frunció el ceño. Nos dijeron que todo estaba listo. Por supuesto, respondió el detective. Solo queremos asegurarnos de que el cronograma coincida. Abrió la carpeta. Dentro no había papeles, había una foto mía viva, en la cama del hospital, mirando directamente a la cámara. Emilia se quedó helada. ¿Qué es esto? Tomás intentó reaccionar. Eso es imposible. No alcanzó a terminar. Las puertas se abrieron de golpe y 3 agentes entraron. Tomás Whitmore, Emilia Taylor, dijo uno. Quedan arrestados por intento de homicidio, fraude de seguros y falsificación de documentos. El caos estalló. Emilia gritaba. No, no entienden. Fue un accidente. Yo intenté detenerlo. Tomás permaneció inmóvil. Y mientras le ponían las esposas, murmuró. Deberías haberte soltado cuando tuviste la oportunidad. Todo quedó grabado. Cuando Janet me contó lo sucedido, no sentí alegría, solo una calma pesada, un alivio que sabía a cansancio. Aún así, quería verlo con mis propios ojos. El día de la audiencia, el tribunal estaba lleno de periodistas, cámaras, curiosos. Me senté en la primera fila. Luego el fiscal reprodujo las grabaciones. Su voz, mi nombre, el plan. Cada palabra atravesó la sala como una cuchilla. Cuando la cinta terminó, ella levantó la vista. Sus ojos buscaron entre la multitud, y por un segundo fugaz, me encontró. Se quedó paralizada, la boca entreabierta, el color
desapareciendo de su rostro, Anne comprendió que estaba viva durante un largo instante. Nos miramos a madre